Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. La retinopatía diabética. Esta es la causa más frecuente de ceguera entre los 20 y los 65 años de edad en los países industrializados y ocurre cuando la diabetes daña los pequeños vasos sanguíneos en la retina. ¿Qué es el tejido de la retina? Muy sensible a la luz, situado en la parte posterior del ojo. Todas las personas con diabetes, tanto del tipo 1 como del tipo 2, corren este riesgo. Por eso, todas las personas deben hacerse un examen completo de la vista con dilatación de la pupila para ver por lo menos una vez al año las condiciones en que se encuentra su retina. Hoy en Consultorio 35 estaremos abordando para ustedes esta información sobre retinopatía diabética. Y para profundizar este tema, tenemos como invitado al doctor Juan José Burregar Bulnes, un especialista oftalmólogo y además recuerden ustedes que pueden comunicarse con nosotros en el 358-1596. Para así, cualquier duda, cualquier comentario, hacer juntos este programa. Consultorio 35. Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. La retinopatía diabética. La retinopatía diabética, la enfermedad ocular diabética más común, ocurre cuando hay cambios en los vasos sanguíneos en la retina. A veces, estos vasos pueden hincharse y dejar escapar fluidos o inclusive taparse completamente. En otros casos, nuevos vasos sanguíneos anormales crecen en la superficie de la retina. La retina es una capa fina de tejido sensible a la luz que cubre la parte posterior del ojo. Los rayos de luz se enfocan en la retina, donde son transmitidos al cerebro e interpretados como imágenes. La mácula es una área muy pequeña en el centro de la retina. La mácula es el área responsable por la visión detallada, permitiéndonos leer, coser o reconocer una cara. La parte alrededor de la retina, llamada retina periférica, es responsable por la visión lateral o periférica. Generalmente la retinopatía diabética afecta a ambos ojos. Las personas con retinopatía diabética a menudo no se dan cuenta de los cambios en su visión durante las primeras etapas de la enfermedad, pero a medida que avanza, la retinopatía diabética usualmente causa una pérdida de visión que en muchos casos no puede ser revertida. Existen dos tipos de retinopatía diabética, de fondo o retinopatía diabética no proliferativa. Esta es la etapa más temprana de la retinopatía diabética. Cuando existe esta condición, los vasos sanguíneos deteriorados permiten un escape de fluidos de sangre dentro del ojo. Ocasionalmente, depósitos de colesterol u otras grasas de la sangre pueden entrar en la retina. La otra es la retinopatía diabética proliferativa. Esta sucede cuando muchos de los vasos sanguíneos de la retina se tapan, impidiendo un flujo suficiente de sangre. Les invitamos a que se queden con nosotros y conozca de las causas, cómo detectar si usted tiene la enfermedad, así como los diferentes tipos de tratamiento sobre la retinopatía diabética, aquí en Consultorio 35, donde los expertos comparten la salud. De plácemes porque nos sintonizan Eduardo López López en compañía de mi amigo Alberto Abdo Andrade. Y hoy pues el tema es por demás riquísimo, pero vamos a tratar de, en breve, dar a conocer las cosas más trascendentes. De cualquier manera, si hubiera alguna duda, están nuestros teléfonos para que se pueda comunicar y profundizar en alguno de estos aspectos. El doctor Juan José Burregar Bulnes es hijo del doctor Juan Burregar Santamaría. Juanito fue mi alumno y siempre que lo veo me recuerda qué tan viejo estoy. Ahora estoy viendo a un nieto mío prácticamente en la medicina y eso me llena sobremanera. El doctor Juan José Burregar Bulnes es egresado de nuestra División Académica de Ciencias de la Salud como médico cirujano. Tiene su especialidad en oftalmología, egresado de la Fundación Visión con sede en Asunción, Paraguay.
Se dedica a la clientela privada junto con su papá en la unidad oftalmológica Láser Borregard, y las citas que usted en un momento dado quiere hacer algún comentario a ese nivel es el 99-314-0545. Lo vamos a estar repitiendo en el transcurso del programa. Juanito, bienvenido a tu programa. Estamos muy contentos. Muchas gracias, queridos maestros. Siempre en el gremio médico me dirijo, obviamente, entre compañeros a doctores, pero primero son mis maestros y después el título profesional. Muy honrado con la invitación y con gusto a sus órdenes para platicar de todo lo que ustedes quieran acerca de retinopatía diabética. Hace poco estuvo también su papá, el doctor Juan Borregard Santamaría, y nos platicaba acerca de la catarata. Hoy el tema es retinopatía diabética. ¿Por qué escogiste este tema? ¿Cuál es la situación actual que nos interesa tanto a todo el público y además a nuestros alumnos académicamente? Conocer acerca de la retinopatía diabética. Es muy importante, doctor, porque desafortunadamente somos un país que somos, repito, desgraciadamente, por ejemplo, líderes a nivel mundial en cuanto a obesidad infantil. Si usted lo lleva a futuro, doctor, hacia 2, 3 décadas más hacia adelante, seremos un país en donde prácticamente de cada 10 mexicanos, o aproximadamente 6 a 7, seremos ya sea hipertensos o diabéticos. Entonces, este tema de retinopatía diabética es una plática obligada con el paciente diabético para que pueda dimensionar todas las probables consecuencias que esta enfermedad puede traer en su visión. Como lo dice su nombre, la retinopatía diabética es, en otras palabras, y desglosando, la palabra es retina, es decir, esa telita que está por dentro, pegado, como le digo yo a mis pacientes, literalmente pegado a la cáscara del ojo, y que nos da en gran parte la bendición y don de la visión, junto con el nervio óptico, que es el cable que comunica al ojo con el cerebro y lleva las imágenes. Si hacemos una comparación con esta esfera, cuando dices retina y pegado, ¿cómo podrías ejemplificarlo allí? Bueno, las imágenes que estamos viendo en estos momentos se ejemplifican en la parte de más de adelante, tenemos lo que es la córnea. Eso que estamos viendo en estos momentos son precisamente los vasos sanguíneos que habitan dentro del ojo. Y eso que se suelta, que están viendo, son una serie de hemorragias. Esas hemorragias no deben de pasar en un ojo en condiciones normales, ¿sí? Eso que también están viendo como manchitas dentro del ojo son la serie de sangrados que se pueden llegar a desarrollar en la retinopatía diabética. De eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero solamente me gustaría dimensionar, porque usted hablaba, doctor, acerca del tema previo que fue catarata. Como también le digo a mis pacientes, imaginen el ojo como un automóvil. La catarata se da en donde prácticamente está el parabrisas. Hoy vamos a hablar del motor. Y es ahí donde nos concierne el día de hoy. La parte de atrás. La parte de atrás, es correcto. Y fíjense el detalle de la microcirculación. Estamos hablando de los vasos que no se ven normalmente, en este caso los de la retina, pues cuando los vemos prácticamente nunca, sino el oftalmólogo con medio de procedimientos diagnósticos. Entre la población comúnmente se le tiene algo de temor, o hay muchos mitos en cuanto a que soy diabético y recibo insulina y la insulina me está dejando ciego. Esta es una parte en la que debemos aclarar a la población. ¿Podrías referirte a este tema, a ese aspecto en el cual el paciente, la población cree que es atribuible al medicamento? Se evita la insulina. Eso es totalmente falso. En principio de cuentas, la insulina, cuando está bien indicada en el paciente, es para total beneficio. Hay que recordar que todas estas complicaciones, en específico del tema que nos abarca el día de hoy, que es retinopatía diabética, una persona que ya se sabe diabética y está bajo un régimen de tratamiento para poder ser tratada para su diabetes, evidentemente va a disminuir el riesgo de poder padecer este tipo de alteraciones en la visión. Está comprobado que una persona que por lo menos se sabe o ya está diagnosticado con diabetes por lo menos durante 10 años, en algún momento de su vida va a desarrollar por lo menos una muy mínima expresión de la retinopatía diabética. Entonces, es importante que la gente tenga muy en cuenta aquí arribita de que no llamarlo estigma, pero sí esa marca genética que está en la persona de ser diabética va a ir con ella para siempre.
y no esperar a que la visión baje o sea comprometida por cualquiera de los aspectos que pueda abarcar, ya sea la retinopatía diabética o alguna otra enfermedad propia del ojo, para ir con el oftalmólogo. Es importante la prevención. Desgraciadamente nuestra sociedad está muy marcada con ver al médico con un fin curativo. Sí, esa es una de las primeras funciones, pero no es la primera. La primera que ustedes, nuestros maestros, nos enseñan es la prevención. ¿Y qué es la prevención? Ir al médico, hacerse sus análisis, cuidar su alimentación, entre muchos otros. Hacer ejercicios, que por es supuesto, fundamental. importante para la circulación, doctor, definitivo, la actividad física. Y educarse, ¿no? Una paciente que es diabética y que, aunque no tenga trastornos de la visión, y está recibiendo su tratamiento en forma compensada, sin ningún desequilibrio en sus niveles de glucosa, mantiene un buen control, ¿debe de ir al médico? Por supuesto, mencionados mucho el tema de la prevención. Está demostrado en la literatura actual que si un paciente está debidamente controlado en sus niveles de azúcar en sangre, baja hasta un 5% que llega a manifestar algún tipo de retinopatía diabética en su vida. Es un porcentaje muy pequeño, sí, es una pequeña posibilidad, pero comparado a un paciente que no tiene debidamente controlada su azúcar en la sangre, se eleva este porcentaje hasta un 30 o 40%, que es altísimo, sobre todo en nuestra población. Hablamos de la insulina como el tratamiento ideal para el diabético, pero es cierto que la ciencia o la farmacoterapia mediante los hipoglucemiantes orales ha avanzado también y permite cierta confianza. Yo me recuerdo allá en mi época de residente que se nos decía que los hipoglucemiantes no son del todo nobles para la microcirculación. ¿Qué hay acerca de eso? Bueno, siempre hablar del tema de los hipoglucemiantes o de cualquier medicamento que esté relacionado al control de la diabetes, en principio de cuentas, y eso lo reitero, siempre y cuando esté debidamente prescrito para el paciente y el paciente tenga un control debido de su alimentación, siempre va a ser benéfico, pero no garantiza del todo que no haya trastornos vasculares que son los que llevan posteriormente, en este caso, a una retinopatía diabética, por ejemplo. Sí, y además de que el paciente que tiene alteraciones metabólicas puede también tener un trastorno en los lípidos y contribuir a la hipertensión arterial que muchas veces acompaña al paciente diabético. Le invitamos a que veamos estos promocionales y vamos a continuar con esta plática muy interesante, esperando que usted también así lo esté observando. Regresamos. Continuamos. Retinopatía diabética, el tema que hoy nos está tratando el doctor Juan José Borregar Bulnes. Necesariamente me tiene que llevar a recordar al doctor Juan José Borregar Cruz, que es su tío abuelo, sí, ¿verdad? Y recordar a los antiguos maestros nos compromete más a los que ahora somos maestros, porque dicen que el alumno que no supera a su maestro no hizo bien buena tarea. O sea, te tocó duro un paquete. Me tocó porque el maestro Borregar Cruz tuvo la oportunidad de ser 3 veces rector de nuestra universidad, un contribuyente investigador de las propiedades nutritivas del frijol silvestre, de investigación, un fisiólogo, otólogo, el primero que llegó en cuestiones de la audición. No, hombre, fundador del Instituto de Fisiología. Hizo tantas, de verdad, aportaciones en la medicina y en la docencia universitaria, que en sus últimos años todavía caminaba por los pasillos de nuestra escuela. Alguna fotografía que tengo por ahí de él, de espaldas caminando por el pasillo, es todo un ejemplo, ¿no?, a su edad. Nunca dejó el salón de clases, siempre sus enseñanzas eran muy importantes. De tal suerte que, bueno, tienes una trayectoria y tu padre, pues bueno, un oftalmólogo muy prestigiado, reconocido, connotado en todo el Pero fíjate que estado acabo de decir Tabasco y algo, más Juan allá. José, que es un pan de Dios su papá, efectivamente. Sí. Juanito Alguna vez es una tuve un persona paciente, nobilísima. bueno, que nosotros conocimos, hijo de la señora Coti en Secamet, que enviamos un saludo, y con problemas
de la retinopatía. Tu padre nos ayudó para que fuera admitido en la Ciudad de México en un instituto. Y inmediatamente un corneólogo especial, subespecialista, Sí. ¿verdad?, pudiera atenderlo. Entonces quiere decir que hay dentro de la oftalmología, volviendo a nuestro tema, hay subespecialidades o superespecialidades. ¿verdad? ¿Cómo es que un Juchimán se va a Paraguay? Es una historia un poquito larga. Realmente uno puede más o menos encauzar su camino, su destino, provocar un poco la suerte, y fue un poquito de circunstancias y demás que me terminaron por llevar allá. Yo creo que una de las principales fue el programa de residencia de formación de oftalmólogos que hay allá, que es relativamente nueva, y ellos actualmente están ya agarrando de poco a poco una identidad, pero agarran mucho de la formación de la oftalmología brasileña, de la oftalmología de Estados Unidos, la conjugan en una sola y bueno, brindan la experiencia a través Te de... están observando ahorita, están viendo también por internet. Enviamos un saludo a Paraguay, donde recientemente ha sido electo Ricardo Abdo, presidente de la República de Paraguay. Ándale. ¿Y qué parentesco hay Pues allá? debemos de ser familia. Sí, las elecciones fueron el domingo, por cierto, así es. Sí, Así Oye, es. qué buena noticia. Bueno, pues hay que irnos a Paraguay. Saliendo de aquí nos vamos, ¿no? sí, claro. Con todo gusto. Ahí, si me quieren llevar de guía, yo con todo gusto. Entonces, ¿cómo estamos en Tabasco en este aspecto de la atención a la retinopatía diabética? ¿Tenemos todo el equipamiento necesario? Estoy totalmente convencido que aquí en nuestro estado el paciente tiene todas las armas y factores a su favor para poder ser atendido. Hay mucho precepto de si me voy lejos de aquí es donde voy a recibir mejor atención. No siempre es así. Contamos con especialistas no solamente en oftalmología, sino en todos los ramos de la medicina, afortunadamente, en donde el paciente puede recibir una atención totalmente integral, profesional y de calidad, y si el padecimiento así lo permite, hasta con un resultado muy positivo. Créanme que la solución está en casa y no hay necesidad de ir tan lejos para poder acudir a uno, ¿no? Vamos a entrar en el tema, haciendo un poquito de academia. ¿Qué es lo primero que se hace con el paciente que ha empezado a disminuir su visión y que no es catarata? Ok. Siempre que disminuye la visión, primero tenemos que ir desde las causas básicas hasta las causas más de fondo. Siempre hay que empezar por temas tan básicos, tan simples como es preguntarse uno a sí mismo, ¿mi problema es lentes o no es lentes? Bueno, una vez que yo descarto que el detalle no es un tema de una graduación, me voy a la siguiente causa. ¿Qué pudiera ser? Mencionábamos que el ojo es como un automóvil, entonces me voy primero al parabrisas. Checo si no hay alguna alteración propia de la córnea, que es el cristal que está hasta enfrente del ojo y que representa el primer poder de graduación natural en el ser humano. Si no hay ninguna alteración, nos vamos lo que es el iris o el famoso color de los ojos, la pupila y de ahí el cristalino, que es donde se forman las famosas cataratas. Solamente para recordar un poquito, el cristalino es el lente natural con el que el ser humano nace y como lo dice su nombre debe ser como un cristal, totalmente transparente. La córnea junto con el cristalino ya conforma el segundo poder de graduación natural en el ser humano. Si no hay ninguna causa ahí de baja de visión, nos vamos ahora sí al fondo del ojo, lo que nosotros llamamos polo posterior, que está constituido por la retina, que es lo que ya habíamos hablado hace un momento, ¿verdad? Cada parte de la retina es cada parte que nuestra visión percibe. Entonces, depende qué parte de la retina esté comprometida para determinar más o menos, o bueno, orientar el diagnóstico para ver qué parte de nuestra visión es la que puede estar en este caso alterada. Déjame orientar un poquito desde el punto de vista anatómico para nuestros alumnos. Lo que está cerca de la línea media es nasal, lo que está afuera es temporal. Es correcto. Y así se divide la retina para fines de estudio, ¿no? Exactamente, de hecho el nervio óptico siempre va a estar del lado nasal. Y la mácula, que es la reina de la visión central, Confluyen al centro. Entonces. Exactamente, así es. Eso es. O sea, aquí es importante, porque muchos padecemos de problemas visuales, ¿no? Entonces, no todos tenemos problemas de la retina, pero comencemos estudiándonos si hay trastornos de la córnea, que es lo negro, si está bombado o estirado o mal en el aspecto del astigmatismo, ¿verdad? O la miopía, Por supuesto. que ahí se puede corregir. De ahí tendremos el lente por el cual pasa la imagen, que es el cristalino.
solamente allí podríamos tener cataratas o luxaciones por traumatismo. Por supuesto, así o es. otras causas. Sí. Pero ya en la parte de atrás están los vasos sanguíneos y están los nervios y ahí es la retina. Ahí es donde estamos ubicándonos entonces ahorita con este problema. El paciente diabético o el paciente mayor casi siempre tiene disminución de la agudeza visual y la mayor parte de las veces pensamos que se trata de una catarata. Y puede existir o coexistir catarata y retinopatía. Por supuesto. Y Así entonces es. las cosas se agravan. Sí, y de hecho la catarata, si es muy densa, si es, o bueno, como lo suele a veces conocer la población, una catarata muy madura, muy grande, o sea que realmente resta una visión muy importante, ahí ya representa un primer obstáculo tanto para el paciente como para el oftalmólogo. ¿Por qué lo refiero así? Por la siguiente razón. Para el paciente, por la razón obvia, la visión baja. Y para el oftalmólogo es para nosotros como una ventana totalmente tapada. De ahí el nombre de catarata, ¿no? Es una cortina que no permite ver ni Sí, hacia adentro así ni es. hacia afuera. Eso y bueno, porque los griegos antes creían que era una fuente de líquido blanco que caía del cerebro hasta el ojo y formaba las famosas nubes estas de color blanquecina y bueno, de ahí que viene del griego cataracta y por eso de ahí la denominación de Entonces, catarata. y allí en la retinopatía diabética se engloban una serie de alteraciones también. Puede haber ruptura, hemorragia, desprendimiento. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tenemos que hablar primero en los casos leves. Los casos leves que son los primeros cambios en la vasculatura o en los vasos sanguíneos en el fondo del ojo. Estos cambios sanguíneos, en los vasos, perdón, para empezar no son compatibles con la vida. Empecemos por ahí. Son cambios anormales porque ya empieza a haber una serie de alteraciones en los pequeños vasos del ojo. Y estos, en la medida que el paciente no se vaya cuidando y se vaya descontrolando, estos cambios van avanzando, van proliferando. Entonces, puede ir de un daño leve, moderado o severo. Ahora, hay casos en los que la retinopatía puede ser leve y no necesariamente comprometer la visión, sino empezar a manifestar los primeros indicios de la enfermedad. En ese tipo de pacientes hay que estarlos observando, invitarles a un control estricto de su glucosa. Si el paciente llegara a fracasar en el control de su diabetes, la enfermedad irremediablemente va a avanzar. Digamos que como decimos acá en Tabasco, el tamaño del sapo es la pedrada. Si mi diabetes está descontrolada, manejo cifras por arriba de 200, los 300 miligramos, miligramos, claro, de glucosa, y se suscita un descontrol, evidentemente la enfermedad no solamente va a avanzar más rápido, sino también se va a hacer más grande. Entonces, eso nos puede llevar a la primera causa de baja de visión en el paciente diabético, que es el edema macular clínicamente significativo. O en otras palabras, es una serie de inflamaciones que ocurren en lo que es la parte de la visión central de la visión. Es decir, esa parte de nuestra retina que nos ayuda a ver los rostros, leer un libro, ver un celular, poder leer el periódico. Esa es la primera causa de baja de visión en el paciente diabético. Obviamente otra causa puede ser la catarata, pero en ausencia de catarata, la primera causa es el edema macular y es importante abordarla lo más pronto posible porque puede dejar de secuelas importantes. La mácula lútea es el sitio donde las células de la visión, los conos y los bastones siempre como primordiales de la visión, permite ver en color o en blanco y negro. Y cuando estas visiones se alteran, pues ya hay un dato muy importante. Hay otras maculopatías de otra índole, pero bueno, no ese es el tema. Claro. Estamos hablando del diabético. Entonces esto es importantísimo. Ya el oftalmólogo que decidió que en el fondo del ojo está el problema, también hay algo que se me acaba de ocurrir ahorita. A todo clínico le interesa ver el fondo del ojo porque se dice que el fondo del ojo es un reflejo de la circulación cerebral. Es Así correcto. A través de un examen de fondo de ojo, nosotros incluso podemos darle a conocer al paciente que es diabético o incluso hipertenso o otro trastorno del metabolismo. Por eso es muy importante que las personas, o sea, ese clásico pensamiento de, bueno, si yo voy al dentista una vez al año para algo tan esencial como es la boca,
pues ¿por qué no ir al oftalmólogo una vez al año para prevención, para ver cómo estoy? Porque a veces las personas se llevan la sorpresa de su vida cuando les decimos que tiene una enfermedad de la cual no tenían ni la más mínima idea que tenían. Y ese es un factor muy importante para nosotros en consulta. Claro, los estudiantes de medicina generalmente dentro del instrumental que es parte de sus herramientas de De la diagnóstico, propedéutica médica. utilizamos el oftalmoscopio, pero a veces resulta que lo van dejando al desuso, ¿no? Porque pues no todos los pacientes ni todos los médicos se habitúan a estar constantemente utilizando el oftalmoscopio y que se tiene que apagar la luz, que se tiene que a lo mejor dilatar un poco la pupila, visualizarlo. ¿Cómo podría ser el mejor estudio que un médico general? Esto lo vamos a dejar para el próximo segmento. Por supuesto. El uso del estudio del fondo de ojo a través de su médico general. Regrese con nosotros en retinopatía diabética con el doctor Juan José Borregar Bulnes. Regresamos. Continuamos. Muy bien, doctor. Bueno, estamos otra vez con ustedes al aire, el programa Consultorio 35 con el tema retinopatía diabética y el doctor Juan José Borregar Bulnes está siendo bombardeado de preguntas por parte de Alberto Abdo que no lo deja en paz. Yo no, ¿eh? Adelante. Sí, te decía sobre el fondo de ojo. Sí, por supuesto. Pensando en que la primera línea de contacto del paciente, sobre todo en áreas rurales, es el médico, pues el médico pasante. Hay algunos médicos internos que hacen parte ya de su internado en medios rurales también. Cuentan con un arma muy valiosa, pero a la vez tristemente muy menospreciada, que es el oftalmoscopio. El oftalmoscopio es muy importante porque pueden llevar a cabo un examen muy basiquito en el que quizás no lleguen a un diagnóstico certero, porque eso nos corresponde a nosotros los oftalmólogos, pero sí poder orientar al paciente para decirle, ¿sabe qué? O sea, hay algo que no está bien, hay algo que por lo pronto no es algo normal. ¿Qué pueden hacer? Primero, en muchas casas de salud está la famosa cartilla de Snellen, o esa cartilla que nosotros hacemos leer a los pacientes, línea por línea. Ese examen se puede hacer poniendo al paciente en una silla, viendo hacia la pared donde está la cartilla, y si no tienen cómo medir 6 metros de la distancia que debe tener la cartilla de Snellen al paciente, el alumno puede hacer 6 pasos grandes y colocar al paciente ahí y hacerlo tapar con una de sus manos. Primero un ojo, ver hasta dónde puede alcanzar a leer y subsecuentemente luego con el ojo izquierdo. Nunca los dos al mismo tiempo, porque esa puede ser una toma de agudeza visual engañosa. Claro. Puede disfrazar muchas cosas. Entonces, siempre debe ser ojo por ojo. Punto número 1. Punto número 2, el oftalmoscopio. Con el oftalmoscopio podemos hacer algo muy básico y poder detectar incluso una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, que es la catarata. Toman al paciente tan extenso como su brazo, poner su brazo. ¿Podemos hacer el ejemplo con usted, doctor? Desde luego que sí. ¿Sí? Suponiendo que lo que tenemos aquí en mi mano es el oftalmoscopio, extiendo mi brazo, lo apoyo al hombro del paciente y le pido que mire hacia el horizonte. Una vez viendo el horizonte y teniendo un oftalmoscopio prendido, nos acercamos al paciente y podemos ver a través de la pupila alguna probable alteración. En los casos, por ejemplo, cuando hay sangrados muy importantes, en un oftalmoscopio sí se pudiera llegar a apreciar incluso. Ahora, lo otro, un reflejo muy importante que vemos en el paciente con un simple oftalmoscopio, ausencia o presencia de reflejo rojo. O en otras palabras, si nosotros vemos al paciente a la distancia, usando nuestra distancia con nuestro brazo, y vemos que hay presencia de ese reflejo, o sea, ese reflejo rojo lo da la retina, por eso se llama el reflejo rojo. Si no hay presencia de reflejo rojo, algo está sucediendo. Puede ser una catarata. ¿No pasó la luz? No pasó la luz, exactamente. Es lo que pasa en las fotografías, que de repente salen los ojos rojos, ¿no? Lo que se ve es la retina. Exacto, ese es el reflejo rojo, lo dijo usted muy bien. Eso sale muchas veces en las fotografías que nosotros tomamos, y cuando hay ausencia de ese reflejo, algo está pasando.
algo no está bien. No necesariamente tiene que ser el cristalino o la catarata, puede ser la córnea también que esté impidiendo algo por ahí o un evento relacionado a la O retina. la misma retina, ¿no? Claro, Puede así estar. es. Entonces, se hace la oftalmoscopía, se detecta que hay una anormalidad, no importa cuál, y cuál es el siguiente paso. El siguiente paso definitivamente es derivar al paciente. Es muy importante que una vez que se haga un diagnóstico o una presunción diagnóstica gruesa, ya nos compete a nosotros abordar al paciente. Es muy importante que sepa nuestra población que el diagnóstico certero de una enfermedad propia de los ojos lo da únicamente el oftalmólogo. El médico general puede tener una noción, pero no tiene las herramientas propias como un microscopio o una lupa para ver hacia dentro del fondo del ojo, que es lo que estamos viendo en las imágenes a continuación. Esas imágenes que estamos viendo es de una pupila dilatada, ¿sí? O la famosa niña del ojo. O nosotros una vez dilatando la pupila podemos ver todos los detalles que hay por dentro o sucesos que están dentro del ojo, y eso que ven es lo que nosotros vemos en vivo en un consultorio. Lo bonito de la oftalmología es que nosotros podemos apreciar un evento en vivo, podemos ver incluso hasta células inflamatorias en el momento. Sí. Esa es la ventaja de abordar a un paciente en el consultorio oftalmológico, repito, con las herramientas debidas y con el conocimiento debido. Y muchas veces es una llamada de alerta cuando un paciente se desmaya, pierde el conocimiento, está en el piso tirado, llegamos, le tomamos signos vitales, está hipertenso, corremos y no le hacemos fondo de ojo, y ahí está el diagnóstico de una hemorragia, ¿no? O la isquemia, en el caso de la diabetes, descompensada. ¿Puede haber isquemia en la zona retiniana? Sí, por supuesto. De hecho, los cambios vasculares llevan a eventos isquémicos dentro de la retina. Recordando que en todo momento que isquemia es la falta de oxigenación en el tejido que lleva a la subsecuente muerte del tejido. Exactamente. Entonces es importante detectar con previa valoración a los pacientes a modo de prevención para evitar ese tipo de, pues yo lo llamo catástrofes, porque es una pena, porque hay que recordar que el tejido de la retina es prácticamente una extensión del cerebro. Y hay que recordar que ese tejido, a diferencia de la piel, a diferencia de los huesos, no tiene tanta capacidad de regeneración, o por no decir no tiene... Es una arteria terminal, la oftálmica, no tiene para dónde tomar circulación. Los oftalmólogos constantemente tienen una actualización de equipamiento muy modernos, inclusive he escuchado sobre el tomógrafo ocular, que no es un tomógrafo habitual de lo que escuchamos diariamente, ¿no? Es un equipo especial. ¿Este es útil para observar partes de la cámara posterior o el ojo? Por supuesto. De hecho, actualmente las dos tomografías más usadas específicamente para el ojo son para la mácula, que es la reina de la visión central, y para el nervio óptico, para dimensionar daños microscópicos que clínicamente nosotros no podemos constatar en el consultorio. Hay que recordar que cuando el médico dice clínicamente es lo que el médico puede o no puede ver. Entonces ya nos vamos a lo microscópico, porque es muy importante, porque eso nos lleva a la primera causa de la baja de la visión en el paciente diabético, que es el edema macular. Nosotros, gracias a una tomografía de la mácula, podemos dimensionar la inflamación que se suscita ahí para poder justificar el por qué el paciente tiene una visión baja, y de ahí ya poder más adelante hablar de temas de tratamiento. Y bueno, la tomografía nos ayuda también a ver cómo va avanzando el paciente, si hay un retroceso, si hay un progreso, si estamos atascados. O sea, realmente nos da una pauta a nosotros para poder ver cómo nuestro paciente progresa. Solo por curiosidad, dijiste edema. ¿Hay el líquido contenido o es inflamación porque hay mayor circulación? No lo entendí. Es líquido contenido, Eso exactamente. Por Entonces, eso la palabra edema está bien exactamente, utilizada. así es. Edema macular clínicamente significativo, es el término médico, y es una entidad que puede estar tanto en la fase no proliferativa de la enfermedad como en su forma más severa, que es la parte proliferativa, que es ahí donde se desarrollan los sangrados incluso masivos. O sea, que hay una situación aguda bruscamente o una situación crónica. Exactamente. Entonces, muchos oftalmólogos, o bueno, muchas escuelas lo catalogan el edema macular como una tercera entidad. ¿Hay clasificaciones entonces del grado de la maculopatía? Exactamente. Ahora, en sí la clasificación básica de la retinopatía diabética es retinopatía diabética no proliferativa. Es decir, hay cambios en la vasculatura, cambios en los vasos, pero no hay formación de nuevos vasos sanguíneos que no son compatibles con la vida.
Y viene la fase proliferativa, la retinopatía diabética proliferativa. Y esta se divide a su vez sin características con alto riesgo o con características de alto riesgo. ¿Sí? Ya tendríamos que ver, por ejemplo, si hay la formación de neovasos o nuevos vasos sanguíneos, que el ojo, en una manera de una lucha interna, trata de oxigenar aquello que ya no está debidamente oxigenado. El problema es que en esa fase se forman vasos sanguíneos que, repito, no son compatibles con la vida, son vasos que tienen paredes muy endebles, muy frágiles y revientan. Y es donde se forma el famoso hemovitrio, o en este caso el sangrado masivo dentro del ojo. Se habla de microaneurismas. ¿Quieres hablar de ellos, por favor, como imágenes? Por supuesto, los microaneurismas son partes de las alteraciones de la vasculatura del ojo. El detectar los microaneurismas, doctor, es muy importante porque eso también tiene un valor predictivo en cuanto al probable futuro de la visión del paciente. Son cambios que tenemos que detectar en el consultorio. Ahora, hablábamos de estudios diagnósticos, ¿verdad? Pero también hay otro muy importante que es la angiofluoresceínografía. Claro. La angiofluoresceínografía es la que nos va a ayudar también a, como siempre digo yo al paciente, tenemos el nombre... ¿Es una tinción del ojo? Sí, es una tinción del ojo, pero como le digo a mis pacientes, ya tenemos el nombre de la enfermedad, nos falta el apellido. Nos lo tiñe de color verde. Exactamente, entonces vemos de una manera muy ilustrativa todos los cambios dentro de la retina y eso nos orienta qué tanto podemos hacer por el paciente, ya sea, y eso vamos a hablar más adelante en el último bloque, tratamiento con láser, inyecciones que ayudan a mejorar la visión en el paciente, ayudan a valorar realmente los cambios, tanto vasculares como el mismo edema o inflamación de la parte central de la visión. Hablando de pronóstico, porque a eso lleva todo esto, ¿no? Mediante este estudio integral se puede decir qué posibilidades tiene de mejoría o definitivamente hay un problema irresoluble. Puede llegar a ser una causa de ceguera. Claro. Y esto es una cosa senil que puede... Catastrófica. Así es, acompañar muchas etapas de la vejez en la cual todos quisiéramos llegar lo más saludable posible y no con tantas complicaciones, porque ahí vienen después las situaciones a las que se enfrenta la persona mayor. Y el costo que tiene el Sistema Nacional de Salud por la frecuencia tan alta de esto, ¿no? En la población. Y sobre todo en la transición demográfica que estamos teniendo, donde vamos a crecer a ser una población longeva, entonces la mayor parte de demanda de atención va a ser de personas mayores. Y ahí tendríamos una gran cantidad de problemas, pacientes diabéticos, hipertensos, con retinopatía. Se gasta mucho al día de hoy en Secretaría de Salud, bueno, y a nivel gubernamental, repito, en la cura. Yo creo en una crítica personal que si se invirtiera más en la prevención, más adelante, incluso el beneficio económico, tanto para el gobierno como para los pacientes, sería muy importante, porque realmente lo que eleva los costos son los tratamientos. Claro. Pero si se pudiera tratar de evitar en la medida de lo posible que eso sucediera y le metiéramos todos los kilos al tema de la prevención, yo creo que seríamos definitivamente un país más saludable, definitivamente. La compensación o sea, el estado metabólico controlado, con niveles de glucosa estables, menores de 140, que sería lo óptimo para un paciente diabético, o cuando menos menores de 180, serían lo que no causaría un problema renal, que ahí viene el umbral para la eliminación de la glucosa. Vamos a dejar este aspecto del metabolismo, porque muchas veces dice, si no me estoy curando de la diabetes, no me voy a curar de la retinopatía. ¿Es cierto esto? No hay que engañar al paciente. La retinopatía diabética no tiene cura. Ese es lo primero que hay que comprender. Muy bien. Regrese con nosotros. Ve usted qué interesante el tema de retinopatía diabética. Consultorio 35. Regresamos. Continuamos. Ya ven, como les prometimos, este programa ha sido extraordinariamente interesante. Lástima que pues ya estamos llegando al último bloque y en este caso le vamos a pedir al doctor Borregard que él, ya que no lo vamos a interrumpir, dé para ustedes el aspecto terapéutico, el tratamiento médico, quirúrgico o mixto, no lo sé. Tienes la voz, doctor. Muchas gracias. El tratamiento obviamente depende de la severidad
que tenga el paciente con respecto a la enfermedad. Es decir, si el paciente tiene una retinopatía diabética avanzada, los tratamientos van a tener que ser a la altura de la severidad del padecimiento. Nosotros en primera instancia, cuando nos topamos con una retinopatía diabética en una fase leve o de principio, realmente el tratamiento puede ser conservador. Estar monitoreando al paciente 2 veces al año. Es muy importante que el paciente sepa de que cuando va a un consultorio oftalmológico, de preferencia debe de ir acompañado, no manejar si es que maneja vehículo y llevar lentes oscuros. ¿Por qué? Porque la única manera de poder valorar la retina es dilatando la pupila, la famosa niña del ojo. Entonces eso nos lleva a una debida valoración para poder dimensionar cuál es lo avanzado de la enfermedad. Entonces, repito, en una fase leve, lo prudente es observar, invitar al paciente a que tenga un control estricto de sus cifras de azúcar, y de ahí nos lleva a las otras entidades. Una retinopatía moderada, una retinopatía severa, ya está justificado la aplicación de un láser. ¿Cuál es el beneficio del láser? ¿Qué es láser? El láser en la retina, doctor, se da principalmente para tratar de básicamente con dos propósitos. Prácticamente arrinconar a la enfermedad. Es decir, decíamos hace rato que nosotros tenemos 2 tipos de visión, que es la central, que es la que usamos para ver un escrito, los rostros, para poder manejar, ver nuestro celular, y la periférica. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar micro quemaduras en lo que es la retina periférica o en la visión periférica, pero por contar de que se preserve la visión central del paciente. Esto evita, en la medida de lo posible, que la enfermedad puede llegar a una etapa proliferativa, o en otras palabras, grave de la misma, ¿sí? Pero bueno, ejemplo, tenemos ya un paciente que, bueno, ya no se pudo tratar antes y ahora se nos presenta tanto con el edema macular, o sea, la inflamación de la visión central, y tenemos también una serie de hemorragias muy importantes. Primero que nada, tranquilizar al paciente. Ciertamente estamos ante un evento de salud muy importante que puede comprometer de manera muy sensible a su visión, pero hay que decirle al paciente de que no todo está perdido. Vamos a revisar su caso. Si estamos en una fase proliferativa, si vemos una serie de sangrados masivos dentro del ojo, entonces ya no solamente compete en su momento ofrecerle láser, sino también poder ofrecerle una serie de inyecciones dentro del ojo. ¿Cuál es el beneficio de estas inyecciones? Bajar el edema, reabsorber ese líquido que está comprometiendo la parte de la visión central de la visión para una mejoría en el paciente. Si la retinopatía diabética es más severa aún que eso, y ya son hemorragias masivas dentro del ojo, está todo lleno de sangre, lo prudente es, en algunas ocasiones, esperar más o menos un periodo de 1 mes, 40 días en esperar a que esa sangre se sedimente o baje, y para poder realmente evaluar cuál es la consecuencia de aquel sangrado masivo. Y ahí sí, nosotros tomar la gran decisión de entrar a operar o no. ¿Y qué es lo que se hace en ese tipo de cirugías? Hay una cirugía que se llama vitrectomía. La vitrectomía es, en otras palabras, sacar todo ese sangrado que está dentro del ojo y suplirlo por un aceite. No hemos dicho que es el vitrio. El vitrio es un gel que por naturaleza evita en la parte de atrás del ojo, doctor. Realmente hasta la fecha no se le ha encontrado una función muy importante al vitrio. Habita por naturaleza ahí, pero como digo yo, el vitrio llegó a esta vida a darnos lata. ¿Lo mantiene hidratado, lo mantiene estable? Hay quienes han postulado que incluso, hipotéticamente hablado, el vitrio, repito, hay quienes lo postulan que igual el ojo puede adosar la retina puede adosarse a las paredes dentro del ojo, aún sin el vitrio. Bueno, no comparto tanto esa teoría, yo no estoy tan de acuerdo. El vitrio debe tener una razón de ser, pero realmente como una función más allá de eso no tiene. Y eso es lo que se mezcla con la sangre cuando vienen los sangrados masivos y baja súbitamente la visión. Tan es así que el paciente, cuando se suscita este evento, literalmente ve cómo por dentro se va tiñendo todo su ambiente de rojo. Él va notando cómo la visión va bajando y cómo todo se tiñe de rojo. Los pacientes normalmente nos refieren, doctor, estoy viendo como estrías rojitas, como hilitos rojos dentro del ojo. Abusados. Eso ya es un signo que es altamente probable de hemorragia, doctor. Así es. Entonces, repito, en esos casos, si la hemorragia es masiva y comprometió no solamente el vitrio, sino la retina de manera muy importante, hay que entrar a operar. Pronósticos. ¿Qué es lo que le espera al paciente después de todos estos eventos de tratamiento? Depende de la severidad del caso. Perdón, dijiste vitrectomía. ¿Se quita el vitrio y se suple por alguna otra cosa? Por algún tipo de aceite, así es.
En quirófano, así es. Ahora, este paciente habita durante un tiempo dentro del ojo hasta que nosotros consideramos prudente. ¿Por qué? Porque el ojo, en este caso, pues no puede quedar hueco, digamos, no puede quedar sin un líquido que le dé soporte o sostén a la retina. Entonces, por eso se da. Aparte, la otra cosa muy importante del vitrio es que ya es un vitrio enfermo, es un gel enfermo. Entonces, ya tiene factores microscópicos que ayudan a proliferar la enfermedad. Entonces, si el vitrio se queda, evidentemente la enfermedad irremediablemente va a seguir proliferando, va a seguir avanzando. De ahí la importancia de una vitrectomía. Ahora, pronósticos con el paciente. Tiene mucho que ver que no haya compromiso macular, es decir, que la parte de la visión central esté lo menos comprometida posible. Hay que dejarle en claro al paciente diabético, en este tipo de grado de retinopatía diabética, que esa visión ya está totalmente comprometida y que es casi imposible retornarle una visión como cuando tenía 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero la idea es, al final, cualquiera que sea el beneficio que el paciente reciba, como siempre digo yo, no tanto medirlo en cuántos metros o si puedo ver la E grande o las letras más pequeñas, que sea independiente, que no dependa de alguien que le lleve de la mano al baño, que no dependa de alguien que le lleve al comedor para disfrutar sus alimentos. Ese es el propósito principal con los pacientes diabéticos complicados en su visión. Sí, pues lograr que sean funcionales. Por supuesto. ¿Y puede recurrir? Por supuesto, estamos a la orden. O sea, ¿puede volver a suceder el problema de la retinopatía? Totalmente. Agudo, otra hemorragia nuevamente. Yo siempre le digo a mis pacientes diabéticos, doctor, que la salud de ellos es como un árbol. Ellos vienen con su servidor a tratar una rama de ese árbol que son los ojos, pero hay que recordar que hay otras ramas que son los riñones, los pies, la cabeza, el corazón, etcétera. Pero si el tronco común de ese árbol sigue enfermo, que es la glucosa, que es el azúcar, las ramas irremediablemente van a seguir enfermando. No importante cuántas veces operemos, no importante cuánto láser reciba, no importante cuántas inyecciones le apliquemos al paciente, no importante qué tanto hagamos por el paciente, si ese tronco de su salud, que es el azúcar, no está debidamente regulado. La trasplantología ha sido un detalle en este momento. ¿La qué, perdón? La trasplantología. Sí. Hay trasplantes de cara hasta como realidades. Y pregunto, ¿se ha trasplantado el ojo? En cuanto a la córnea, sí. Sí. Totalmente. E incluso es el órgano que tiene mayor tasa de éxito en cuanto a trasplante. Nada más recordando un poquito por qué, porque la córnea carece de vasculatura. Entonces eso le da un alto valor en cuanto al éxito del trasplante. Pero yéndonos al tema de por dentro del ojito en la retina, definitivamente no. Es un tejido que nos da la vida una sola vez y por eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Así es. Exactamente. La maculopatía proliferativa o maculopatía, creo que así se llama, ¿no? Edema macular clínicamente significativo es el Es porque hay una maculopatía en donde están aplicando electrodos para que recupere la vista el paciente y lo van reeducando para tener información al cerebro de un tipo de maculopatía. El tratamiento del edema macular, y esa es una muy buena pregunta, doctor, consiste básicamente de dos fases. Primero, se puede aplicar un medicamento dentro del ojo, que normalmente se deben aplicar en 3 sesiones una vez al mes para empezar a ver algún tipo de resultado. ¿Qué es lo que hace ese medicamento, doctor, dentro del ojo? Es un antiangiogénico. Es decir, hace que tanto los vasos anormales dentro del ojo, producto de una retinopatía diabética descontrolada, literalmente retrocedan. Y que ese líquido que se está formando en el edema, se reabsorba. Y obviamente mejore la visión. Esa es la idea de la aplicación. Y debe ser en conjunto con láser. ¿Por qué? Porque está demostrado que el láser, que es de un láser tipo argon, ese es el nombre del láser, que se empezó ya a usar formalmente a partir de los años 70. Ese láser lo que hace es, también ayuda en lo que es en la desinflamación de la mácula y obviamente en la oxigenación de la propia retina. ¿Y el otro tratamiento de que hablabas? Bueno, ya el quirúrgico, que ya es una de las cirugías más grandes de la oftalmología, definitivamente. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene tanto catarata como retinopatía diabética, las dos entidades se pueden operar al mismo tiempo. Claro. De hecho, es en beneficio tanto del paciente como para el médico. Para el paciente, obviamente, que mejora la visión, pero para el médico, nosotros retirando la catarata, se nos abre un mundo y ya podemos ver la retina con más detalle y poderla abordar. Ya nos quedan pocos tiempos, unos 3 minutos o 2 minutos y medio, pero este tema ha sido muy interesante. Ahora, el aspecto de que no es un ojo el único enfermo.
Por supuesto. Tenemos que atender los dos. ¿Se pueden operar los dos? No al mismo tiempo, nunca es recomendable, pero sí en 2 tiempos, digamos. Claro. Sí, para evitar cualquier tipo de complicaciones propias como puede ser una infección, una inflamación muy importante. Si esto se sucediera, bueno, tratamos de resolver en la medida de lo posible y después abordar el siguiente. ¿El tiempo más o menos entre uno y el otro? Bueno, hablando estrictamente, por ejemplo, del láser, doctor, el láser se puede dar en los 2 ojos al mismo tiempo sin ningún problema. Ok. ¿Por qué? Porque no es invasivo, es decir, no hay una aguja de por medio, no hay una invasión dentro del ojo. Nosotros ponemos una lupa en el paciente, literalmente la pegamos aquí en el ojito, podemos ver toda la retina con detalle y empezar a aplicar nuestro láser. Lo que sí ya conlleva un quirófano es la aplicación del medicamento, que es de la vacuna. Ahí sí, doctor, se sugiere no aplicar el medicamento en los 2 ojos al mismo tiempo. Se puede hacer incluso con unos días de diferencia nada más. Y repito, para que el paciente pueda obtener un beneficio de ese índole, pues es una aplicación al mes por 3 meses. Excelente la plática, muy interesante, académica y científica. Esperamos que haya sido útil para usted, como lo fue para nosotros. Muchas gracias, doctor Borregar, por aceptar la invitación. Gracias, Doctor maestro, López, por la una invitación. clase preciosa. Alberto Ámboles se despide de usted. Nos invitamos al próximo viernes, punto de la 1 de la tarde, su programa Consultorio 35, Educándonos para la Salud. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.